Estás escuchando Café y Palabras, con la conducción de los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias. Desde el Club Unión, de lunes a viernes esta semana. La otra semana, el otro viernes estaremos de nuevo en Doménico, pero este viernes lo hicimos aquí en el Club Unión. Hoy tenemos de invitado a don Juan Carlos Hidalgo, que ustedes lo han visto con frecuencia en CNN, haciendo intervenciones interesantes e importantes, y por supuesto que independientemente de los pensamientos que tenga don Juan Carlos Hidalgo, los compartamos o no los compartamos, siempre es importante ver a un costarricense en medios internacionales marcando diferencia y siendo consultado. Él trabaja para el Instituto Cato y además de eso es relacionista internacional y tiene una maestría en Comercio Internacional y Políticas Públicas. Buenos días, Juan Carlos, un placer tenerte aquí. Buenos días, Claudio, y muchas gracias por la invitación, también a Randall, un placer estar acá. Voy a dejar a Claudio porque con la introducción, en realidad, creo que con Juan Carlos va a ser aburrido escuchar, porque es escucharme a mí a la N y mucho más, así es que yo sé que solo tengo un tema que quiero polemizar con Juan Carlos, pero lo quiero dejar para el final, no, mejor al final, me parece más simpático, pero mejor empezamos, Claudio. A mí me llama mucho la atención, Juan Carlos, y me parece que así debería ser en la mayoría de los costarricenses, que vos estando viviendo afuera del país, Washington, le das mucho seguimiento a la política internacional, a la política nacional, especialmente el tema económico y fiscal. Tus posiciones, uno las podría catalogar, son de una visión muy liberal y desde esa perspectiva vos analizás lo que viene aconteciendo en Costa Rica y en los últimos días te has concentrado mucho en el tema fiscal. Creo que sería importante que los oyentes de Café y Palabras, en primera instancia, tengan un repaso de ese pensamiento que tenés vos en relación a lo que está aconteciendo en el país desde hace varias décadas. Bueno, nuevamente, sí, efectivamente, tengo 10 años de estar viviendo en Washington. Primero fui a sacar la maestría en la Universidad George Mason y luego empecé a trabajar en el Instituto Cato. Durante todo este tiempo he seguido muy de cerca la situación del país. Por la naturaleza de mi trabajo, por la naturaleza de mi carrera, me es difícil desentenderme de lo que ocurre aquí en Costa Rica. Y si hay un tema que ha dominado la discusión en Costa Rica en los últimos 10 años ha sido el tema fiscal. Con una breve interrupción durante los años 2007 y 2008, Costa Rica ha tenido un déficit fiscal casi que en los últimos 30 años. Solo durante esos 2 años tuvimos un pequeño superávit fiscal. 2007 y 2008. 2007 y 2008. Y hemos visto cómo este déficit fiscal se ha empezado a agravar de una manera terrible, principalmente a partir del 2009. Así que la discusión sobre cómo resolver este déficit estructural, una cuestión que venimos arrastrando por muchos años, si es mediante más impuestos, si es mediante recorte de gasto o una combinación de ambos, es un tema que ha dominado la discusión política en Costa Rica por muchos años y creo yo que a mí, por supuesto, que me he metido muy de lleno en esta discusión, primero a través del blog en El Financiero, ¿verdad?, el blog Por la Libre, y a partir de marzo con la columna en La Nación que me ofrecieron los lunes. Bueno, para mí es muy claro que Costa Rica, si nosotros vemos los diferentes factores detrás de este debate fiscal, veremos de que lo siguiente: uno, tenemos un déficit fiscal no porque el Estado recauda pocos impuestos, sino porque gasta mucho. Nuevamente, se habla de que tenemos una carga fiscal baja, que es únicamente un 13% del PIB. Lo cual no es cierto. Cuando se habla del 13%, lo único que se está viendo son los ingresos tributarios del gobierno central. Se deja por fuera el hecho de que las contribuciones sociales son impuestos, las contribuciones a la caja, se deja por fuera que muchos entes autónomos cobran sus propios impuestos. Una vez que combinamos todos estos, vemos que la carga tributaria de Costa Rica es del 22% del PIB. Según la OECD, esta es la quinta carga tributaria más alta de América Latina, luego de Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. Así que no tenemos un problema de que cobramos pocos impuestos, todo lo contrario, tenemos una carga tributaria que más bien a mí me parece alta. Lo que tenemos es un Estado que gasta demasiado y principalmente un gasto que nuevamente se aceleró por malas decisiones que fueron tomadas durante la administración Arias Sánchez en el 2009, el plan escudo con el cual la administración Arias Sánchez enfrentó
la crisis financiera fue una excusa para aumentar el tamaño del Estado, para aumentar la cantidad de burócratas en el sector público, para aumentar los salarios en el sector público, y ahora estamos viendo las consecuencias de ¿Qué hubieras hecho vos, o qué hubieras recomendado vos en ese momento, en esa crisis del 2008, hacer que no fuera el plan escudo? Bueno, de hecho, al presidente Arias se le planteó una propuesta. En ese momento yo recuerdo que varios economistas y empresarios liberales fueron a reunirse con él. Estoy hablando de Luis Mesalles, estoy hablando de Jorge Corrales, estoy hablando de Andrés Pozuelo, el empresario, ¿verdad? Luis Loría, el economista Luis Loría. Estos se fueron a reunir con el presidente Arias Sánchez y le ofrecieron una ruta que consistía en más bien rebaja de impuestos, estímulo del sector privado, de regulación de ciertas áreas, reducción de aranceles, con tal de estimular al sector privado. Recordemos que lo que estábamos viviendo en ese momento era una crisis producto de lo que ocurría en Estados Unidos, y la cuestión era cómo entonces podíamos estimular al sector privado, pero el presidente Arias decidió estimular el sector público, aumentando de una manera significativa el gasto. Imagínate que el gasto del gobierno central pasa de ser aproximadamente el 15% del PIB a casi un 20% del PIB para el 2010. O sea, 5 puntos porcentuales de aumento del gasto del gobierno central como proporción del PIB en tan solo 2 años. Según la CEPAL, Costa Rica fue el país que más aumentó el gasto público en esos 2 años en toda América Latina. Y vea qué curioso, Costa Rica, según la misma CEPAL, fue el país que más experimentó un aumento en la pobreza en toda América Latina. Es decir, la receta falló, la pobreza aumentó más que ningún otro país de América Latina, y quedamos con la cuenta que hoy estamos teniendo que lidiar con una discusión de más impuestos. Estamos con Juan Carlos Hidalgo, hombre conocedor de los temas económicos a nivel nacional e internacional. Juan Carlos, pero no es cierto, vos que lo viviste, porque estabas ahí en ese momento, que la crisis económica que se da en el 2008 en los Estados Unidos en mucho tiene culpa un mercado muy desregulado, que seguramente estos economistas que vos has nombrado, que fueron a hablar con el presidente Arias, eran lo que promovían, todavía un mercado muy desregulado. No, todo lo contrario. Si hay un mercado que está hiperregulado en Estados Unidos, es el mercado financiero. Ahora bien, mucha gente habla de que las desregulaciones fueron los que causaron la crisis financiera. Yo siempre que oigo eso, le pregunto a la gente que dice eso, bueno, nómbreme una sola desregulación, una sola ley que regulara el sector financiero que haya tenido una responsabilidad directa con la crisis financiera. La gente se queda pálida, no me contesta. ¿Qué causó la crisis financiera? Bueno, una tormenta perfecta, fueron una combinación de factores, pero a grandes rasgos, uno de los grandes contribuyentes a esta crisis financiera fue la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, de bajar las tasas de interés a niveles históricamente bajos en 50 años, aproximadamente 1%, y mantener esas tasas de interés en ese nivel de 1% por aproximadamente casi 3 años. Esto fue una inyección masiva de dinero a la economía estadounidense, que se fue a inflar una burbuja inmobiliaria. Ahora bien, ¿por qué se fue a inflar una burbuja inmobiliaria? A través de los años, el gobierno federal de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, empezó a pasar leyes forzando el sistema financiero de Estados Unidos a otorgar hipotecas y créditos de vivienda a gente de bajos recursos. En Estados Unidos también tenemos políticos populistas, al igual que alrededor de todo el mundo. Y uno de los sueños, el sueño americano, como se dice, es tener una casita propia. Entonces los políticos, a través de mandatos federales, empezaron a estimular y luego a forzar al sistema financiero, a la banca estadounidense, para que otorgara créditos de vivienda para las clases populares, las clases bajas. ¿Qué pasó? Eventualmente, combinado con tasas de interés históricamente bajas, pero la gente... Pero se beneficiaban con todo eso, bueno, eran los, digamos, por llamarlo de alguna forma, que no tenían casa, pero al final de cuentas el gran negocio era para los financistas y los que estaban desarrollando esos grandes proyectos. Bueno, pero los bancas estaban respondiendo a estímulos y luego a mandatos del gobierno federal. Pero hay un alto nivel de especulación, digamos, porque al final es la crisis del subprime, digamos, y que fue hacer portafolios sobre portafolios, que no era sobre bienes reales, sino sobre
bienes financieros, digamos, sobre dinero no real, digamos, en donde especulaban en portafolios, digamos, en donde iban encadenando y apalancando un montón de propiedades y bienes, y al final, cuando se cayó una parte de esa escalera financiera que era ficticia, todo se derrumbó, como decía. Pero, por ejemplo, vea dos instituciones. Lo que te quiero decir, vamos, que la gente ha dicho que es un tema de falta de regulación. Al final nadie ha demostrado, y bien lo decís vos, de que no ha demostrado cuál era la regulación que faltó. Lo que había ahora, una inmoralidad y una cochinada de la gente, de los financistas, muchos financieros de Wall Street, que al final tenían incentivos perversos para ganar un montón de plata, simplemente especulando y eso. Y ahí además agrego lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, de que en lugar de dejar que quebraran un montón de irresponsables, más bien los salvó, salvó a la industria automotriz que estaba quebrada, y lo que genera más bien la intervención del Estado, más bien en ese caso, si bien no agravó la crisis, más bien la perpetúa en el largo plazo porque sigue manteniendo las condiciones originales que dieron pie a esa crisis. Dos instituciones de las que poco se habla cuando se analiza la crisis financiera, Fannie Mae y Freddie Mac. Fannie Mae y Freddie Mac son dos instituciones de segundo piso, creadas por el gobierno federal, luego fueron privatizadas, pero con el apoyo explícito o implícito en su momento de que si les iba mal, el gobierno federal las rescataba. ¿Cuál es la función de Fannie Mae y Freddie Mac? ¿Cuál era la función de Fannie Mae y Freddie Mac? Era comprarle a los bancos las hipotecas que ellos daban en crédito, el crédito a la vivienda, de tal manera que entonces le devolvía a los bancos dinero para que los bancos volvieran entonces a prestar de una manera. ¿En qué año aparecen esas instituciones en los Estados Unidos? Estas instituciones fueron creadas por, primero una de ellas fue creada por Franklin Roosevelt, estamos hablando en los 40, y la otra yo creo que fue creada por ahí en los 60. ¿Qué fue la cuestión? A partir de los años 90, el Congreso empieza a ordenarle a Freddie Mac y a Fannie Mae y a Freddie Mac que los hipotecas que le compren a los bancos cada vez sean de mayor proporción los subprime, los créditos subprime, que como el nombre lo dice, subprime significa menos que prime, ¿verdad? Era créditos a gente que no podía pagar. Ahora te pregunto, esa creación de esas instituciones son muy paralelas a la creación del Fondo Monetario y del Banco Mundial en aquella época, donde las políticas keynesianas tuvieron un gran éxito y que sacaron a la economía del mundo fuera de eso. Yo sé que vos sos muy hayekiano más que keynesiano, yo soy todo lo contrario, pero me parece que esas instituciones funcionaron muy bien, que viene a ser la crisis de los 80 que se empieza a presentar, donde esas instituciones cambian sus perspectivas sociales, porque yo cuando oigo tu discurso es muy monetarista, es muy económico, pero no siento ningún equilibrio social y ninguna preocupación social en todo lo que vos predicás. Bueno, cuando nosotros hablamos de un análisis económico, por ejemplo, de la crisis financiera, y vemos cuál fue el impacto de la crisis financiera sobre los pobres, ahí vemos el componente social de estas discusiones. A final de cuentas, los pobres no viven en un mundo, no viven en una luna de queso, viven en una economía. Y hay muchísima investigación que demuestra que cuando a un país le va bien económicamente, a los pobres le va bien. Hace 2 años exactamente salió un estudio publicado por 3 economistas del Banco Mundial liderados por David Dollar, el cual analizó los ingresos de 118 países a lo largo de 40 años, ¿verdad? Un estudio bastante amplio. Los ingresos... No es el de Piketty. No. ¿Seguro que no? Sí, no, estoy seguro. Los ingresos de las personas en 118 países en los últimos 40 años, poniéndole especial énfasis al 40% más pobre de la población en estos países. ¿Qué encontró el estudio? Que existe una relación de 1 a 1 entre crecimiento económico y crecimiento de los ingresos de los más pobres. Es decir, si la economía de un país crece al 5%, los ingresos de los más pobres, del 40% más pobre de una población en este país, crece 5%. Si la economía de un país crece 7%, los ingresos crecen 7%. ¿Qué es lo que es? En otras palabras, estos autores encontraron que el mejor programa antipobreza conocido es el crecimiento económico. Y es por eso que entonces, sí, tal vez se puede acusar de que tenemos una discusión muy economicista, pero al final de cuentas, la suerte, el bienestar de los pobres depende de la salud de una economía. ¿Y qué me puede asegurar a mí que la economía es exacta? Porque también los que son muy economicistas partan de una perspectiva de que la economía es como una ciencia muy exacta, cuando es una ciencia social como la ciencia política. Y los mismos economistas que hablaban, muchos parecidos como hablas vos ahora, nunca previeron la crisis del 2008,
que a todas luces parecía que era muy posible que se diera, pero los economistas nunca la vieron hasta que se da. Es muy difícil prever una crisis. Ahora bien, por ejemplo... Pero entonces, ¿cómo si se puede prever el bienestar de la economía si no se puede prever una crisis? Apunte la fecha, que estamos, 28 de agosto, 28 de agosto del 2015. Aquí hago una predicción, que el hecho de que la Reserva Federal haya mantenido las tasas de interés en cero desde el 2009 va a generar otra crisis. Apúntelo. ¿Dónde va a generar la crisis? No sabemos. Pero usted no puede inyectar tal cantidad de dinero en una economía sin que usted no infle burbujas, sin que usted no genere especulación, sin que usted no genere algún tipo de distorsión macroeconómica. Y ahora estamos viendo que se está discutiendo en Estados Unidos... ¿Logró bajar en más de la mitad el desempleo? Bueno, hay que ver las razones por las cuales... ¿No es el empleo la mayor fuente de bienestar de la gente más humilde? Totalmente. ¿Puede haber sido la caída en el desempleo mayor? Puede ser. Vea qué interesante, ahora que mencionaste el tema del desempleo. Pero en esta intervención tuya, me parece que puede ser, o sea, como que sí se puede prever lo bueno de la economía, pero no lo malo. Es que antes me dijiste que no se podía prever la crisis, pero sí me estás diciendo que pudo haber sido mejor si no se bajan las tasas de interés, la mejoría del empleo. O sea, a veces yo siento que los analistas económicos son muy aventurados para prometer el cielo y nunca avecinan la posibilidad de acercarse al infierno. Ludwig von Mises, economista austriaco, él, una de sus grandes contribuciones a la ciencia económica fue la teoría del ciclo económico. Y la teoría del ciclo económico precisamente es la que predice, o más o menos acierta, en ¿por qué las economías viven estos ciclos económicos? ¿Por qué de repente viene el boom y luego viene la caída? Y el boom y otra vez la caída. Mises identificaba la política monetaria principalmente como una de las razones por las cuales tenemos estas caídas en la actividad económica y luego estos periodos de expansión. Si nosotros vemos el comportamiento de la Reserva Federal en los últimos 20 años, veremos que ha sido este jueguito del gato y el ratón, ¿verdad? La Reserva Federal baja las tasas de interés para estimular la economía, esto termina generando una burbuja en alguna parte, terminando generando especulación, la Reserva Federal aumenta las tasas de interés y ¡pum!, viene la recesión. Lo vimos, por ejemplo, vea qué interesante, para ponerlo así en los últimos 15 años. Recordemos la crisis del dot-com, la recesión del dot-com en el 2001. Se creó mucha especulación con las empresas de Internet en Estados Unidos. Si nosotros vemos la tasa de interés antes de la burbuja del dot-com, veremos que efectivamente las tasas de interés estaban bajas, la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, llega a la recesión del 2001. ¿Qué hace la Reserva Federal a raíz de la recesión del 2001? Vuelve a bajar las tasas de interés al 1%, las mantiene ahí por 3 años, y esto genera especulación y genera una burbuja en el sector financiero. La Reserva Federal aumenta las tasas de interés, viene la recesión del 2008. ¿Qué es lo que ha hecho ahora la Reserva Federal? Bajar las tasas de interés al 0%, las tienen 0% desde el 2009. Y bueno, ya estamos hablando, ya la Reserva Federal está decidiendo si aumenta las tasas de interés ahora en septiembre o en diciembre. Cuando empiece a aumentar las tasas de interés, muy probablemente vamos a ver otra contracción económica que puede ser incluso más seria la del 2009. Y bueno, vemos que entonces seguimos en este ciclo económico que Mises lo explicó muy bien en los años 40 y los años 30, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer lectura de 3 comentarios para desenfocar. María Sequeira, dice, excelente programa. Gustavo Martín Fernández dice, son muchachos acomodados, refiriéndose probablemente a los de UCR, de ideas de izquierda, pero con la billetera a la derecha. Gustavo Martín dice, parecido con las juventudes progresistas del FAC. Eso para un poco registrar algunos comentarios. Yo solamente a propósito de tu pregunta, Claudio, y es algo que he señalado, y de hecho Juan Carlos trabaja en el instituto, bueno, como todos saben, el CATO, que a pocos gusta, pero que a mí sí me gusta, y demuestra el índice de libertad humana, muestra datos contundentes, que no son esos numeritos que estos muchachos por lo menos a este dirigente estudiantil de la Nacional no le gusta, pero demuestra que, por ejemplo, el quintil de países más ricos, más libres del mundo, más libres, tiene un ingreso promedio de $30,000, y el quintil de los países de menos libertad, menos libres, tienen un promedio de ingreso de $2,607, estoy a pura memoria, pura, bueno, aquí me lo estamos demostrando. ¿El quintil más libre? Perdón, sí. El quintil más libre tiene un ingreso promedio de casi $40,000, y mientras que el quintil menos libre tiene un ingreso promedio de $6,253. Eso es el índice de libertad económica. Así es. Ahora, claro, es que está leyendo con razón. Ese es el de libertad económica. En el de libertad humana
viene de hecho es un poquillo diferente, pero lo te da una relación como de 10 o 12 de diferencia, más o menos 10 veces más. Ese es el dato. Es la evidencia empírica. Es que por eso al final, y yo sé que, y lo digo, ve la paradoja, yo soy politólogo, Juan Carlos estudió, además, para la gente que no lo conoce, Juan Carlos estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional, pues sí, luego se fue a estudiar a Estados Unidos, pero esa es la formación base, digamos, de alguna gente que siendo, digamos, como unos politólogos al final duros, que decimos, bueno, aquí hay que entender la economía porque la base de la prosperidad individual de la gente normal es, al final, la base material, obviamente, pasa por la economía. Estamos hoy conversando con don Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Instituto Cato de los Estados Unidos, en Café y Palabras, porque la política sí importa. Desde el Club Unión, porque la política sí importa. Juan Carlos, los economistas viven en un mundo diferente a los políticos. Los economistas piensan mucho en el largo plazo. Los políticos que tienen que tomar decisiones en el corto y en el mediano plazo, y que tienen que tener un equilibrio entre lo social y lo económico, y tienen que tomar en muchas ocasiones decisiones que están muy distantes de esa perspectiva de largo plazo. Desde ese pensamiento uno podría, ¿cómo era que decía Keynes? Que a largo plazo, con suerte, todos estamos muertos. Eso te iba a decir, los economistas menos los keynesianos. Los keynesianos no piensan en el largo plazo. No, nosotros pensamos en el largo plazo, en el mediano y en el corto. Entonces, la visión es mucho más larga. Desde esa perspectiva de ese mediano y corto plazo, no solamente hay largo plazo, ¿qué podríamos hacer en nuestro país desde tu perspectiva para mejorar mucho las finanzas públicas, que hoy en día son el tema en discusión? Mira, hay un tema de largo plazo, ni siquiera en el largo plazo, estamos hablando ya de corto plazo, mediano plazo, que hay que analizarlo cada vez que hablamos del tema de la situación fiscal, y es el tema de las pensiones. Estamos con una bomba de tiempo nuclear. He estado escribiendo al respecto en la columna de La Nación. El artículo, la columna de este lunes fue sobre un análisis de cómo los políticos, por patear la bola, precisamente por ese cortoplacismo que caracteriza a los políticos, han venido tratando de dilatar o posponer la discusión sobre cómo vamos a hacer cuando el régimen de invalidez, vejez y muerte, la caja, quiebre, que ya se han hecho varios estudios actuariales que demuestran que para el 2023 muy probablemente ya se acaben las reservas. Y todos los objetan porque no les gusta, porque no les gusta, y entonces dicen que hay que hacer otro, y así fue Laura Chinchilla lo hizo, y ahora Guillermo Solís también está posponiendo la discusión. Esta columna, la columna que vengo el lunes es sobre el tema de cómo podemos enfrentar esa crisis. Pero les voy a poner un número que les va a espantar a ustedes. ¿Ustedes saben cuánto es el déficit actuarial de el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja? O sea, ¿cuánto equivalen las promesas que ha hecho el Estado en materia de pensiones? Al 102% del PIB. 102% del PIB en los próximos 100 años. Es decir, si nosotros queremos resolver el problema de las pensiones, tendríamos que aumentar los impuestos 2 puntos porcentuales del PIB cada año por los próximos 50 años. Eso es una bomba que tenemos que discutir. Además, eso en pensiones. Solo pensiones. Sin contar salarios actuales. Sin contar salarios. Que eso es deuda futuro, digamos. O sea, además de la crisis fiscal que tenemos, con un déficit casi del 6% del PIB, con una deuda pública que lleva por el 61 punto del PIB, además tenemos este problema con las pensiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, todo tiene que estar sobre la mesa, señores, todo tiene que estar sobre la mesa. Tenemos que recortar de una manera significativa el gasto público, hay que hacerlo. Y tenemos que empezar a tener una discusión sobre cómo vamos a migrar el sistema de pensiones de la caja al sistema privado que ya existe, de las operadoras de pensiones privadas, y esta transición... ¿Qué no va a pasar? Y esta transición, ¿cómo la vamos a financiar? Yo creo que incluso la venta de activos tiene que estar sobre la mesa, porque estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero que no existe en la economía. Y sabes que todo lo que estás diciendo no va a pasar. Bueno, es que la alternativa, ¿cuál es la alternativa? Desde la visión política. Bueno, sí, pero ¿cuál es la alternativa? Entonces, la alternativa es Grecia, impuestos, es Grecia, es austeridad extrema. Si en verdad no queremos tocar las joyas de la abuela y preferimos que se lleven la casa, ¿verdad? Es que vos lo decís, perdona. Es que no recuerdo cuánto hace que se hacen estos famosos estudios actuariales y todos los gobiernos o las juntas directivas o los empleados reniegan porque dicen, son tercos los estudios y los números, dicen básicamente lo mismo. Sí. Es más, yo creo que, y vos lo destacás mucho a Robles, al anterior, sí. Fue un pleito que él se echó con el IBM y además con el de pensiones de la Corte,
O sea, en realidad un desgaste total, porque al final nadie quiere aceptar la realidad, porque nadie quiere tomar decisiones antipopulares. Y ojo, vos lo acabas de mencionar, estamos hablando nada más del IBM. Están otro montón de regímenes, el de la Corte se espera que quiebre para antes del 2030, el déficit actuarial del de la Corte es 20% del PIB. Pero hay un proyecto muy interesante de doña Sandra Prix, ojalá que Otto Guevara no se meta, porque todo lo que se mete Otto Guevara termina quemado y deja de caminar, pero ese va muy bien encaminado con el actual ministro ahí, Pacheco, porque yo hice un programa de Noche Sin Tregua sobre el tema de pensiones y a mí me ilusiona la posibilidad de controlar todo eso que vos estás diciendo, a excepción, había un régimen que no tenían ellos acceso, no recuerdo si era el de, no recuerdo cuál era, pero la mayoría de los regímenes ellos los están tratando de equiparar y de controlar. Entonces, por ese lado habría que ver cómo camina eso en la Asamblea Legislativa, que sí, yo espero que sea bien. ¿Pero qué otro tema hay? Pero antes, yo voy a hacer una ruptura porque, bueno, sobre problemas actuales, es Costa Rica. Pero yo, porque me da pánico que el tiempo no nos alcance, yo sí quiero, Juan Carlos, escuchar tu opinión. Creo que no te he escuchado ni leído sobre el fenómeno Trump, de Donald Trump en los Estados Unidos. Y eso es una ruptura, y perdona Claudia, así, salvaje, pero es que me quemo porque no lo he escuchado en realidad, porque a vos a la gente te pone como un neocon duro y salvaje, porque como la gente no sabe ubicar, entonces busca ahí etiquetas muy extrañas. Pero no sé si votará, pero si votara sería republicano seguramente. No, yo no voto, no soy ciudadano estadounidense. Si votara, si pudiera votar, no votaría en Estados Unidos. No simpatizo con ningún partido. Sí he hablado sobre Trump en CNN en español, en NTN24 y demás. Incluso ayer grabé unas declaraciones para 7 días de Canal 7 sobre Trump. Mi impresión sobre Trump es que ya dejó de ser divertido todo esto. En un principio se tomó como una broma. Se acaba de salir un reportaje en donde las cadenas, el rating que tiene un MC, no sé, esos nombres raros de las cadenas que nadie lo ve y que puso a Trump al teléfono y le tuvo el rating altísimo. Sí, o sea, dejó de ser divertido. No es divertido, pero es un negocio para los medios. Y perdón. Dejó de ser divertido. Bueno, efectivamente, el debate republicano en el que estuvo en Fox fue el debate presidencial más visto en la historia de Estados Unidos. Fue el programa más visto en la historia de la cadena Fox. O sea, sin duda alguna, el tipo ha generado un fenómeno impresionante. Ahora bien, es un fenómeno ultra preocupante, sumamente preocupante, porque está revelando, el problema no es tanto Trump, sino lo que está revelando de un sector importante del electorado estadounidense. Hay un sector importantísimo del electorado estadounidense cuya visión nativista, xenófoba, aldeana, ultraconservadora, en temas como el trato a las minorías, como el trato hacia los inmigrantes, como la actitud que Estados Unidos hacia el mundo, como potencia mundial, la actitud hacia el comercio, demuestra de que efectivamente hay un sector del electorado que se decanta por un tipo tan bufonesco, tan groseramente misógino y tan xenófobo como Donald Trump. Yo creo que hace 2 semanas o 3 semanas todavía la discusión era de que él no iba a ganar la nominación del Partido Republicano. Ahora yo creo que es una probabilidad muy alta de que sí lo haga. No va a ser el presidente de Estados Unidos, no lo va a hacer. El nivel de impopularidad que él tiene con el electorado hispano hace que una candidatura suya sea inviable. Estaba viendo yo unos números. Un candidato republicano para ganar la presidencia de Estados Unidos necesita ganar sin el voto hispano, o sea, teniendo un voto... El 35-40% del voto hispano. Sí. El último que ganó fue Ronald Reagan. Sí, para ganar la presidencia con un voto hispano bien bajo, o sea, diciendo que un 25% del voto hispano, necesitaría ganar el 60% del voto blanco, y eso no lo logra desde Ronald Reagan. Pero nunca un candidato, a excepción de Ronald Reagan, en los Estados Unidos, ha ganado republicano, ha logrado tener más de un 35% del voto hispano. El voto hispano siempre es demócrata. El día de ayer estaba viendo unas encuestas alrededor de eso. Bueno, y Carson tiene una buena intención de voto dentro de los republicanos, aún muy distante de Donald Trump. Pero también encontraba que de cada 4 costarricenses, una encuesta hecha con 1.735 personas, no recuerdo de qué universidad, y de cada 4 estadounidenses, sin importar de dónde proviene, hay una repulsión hacia Donald Trump. Y paralelamente, yo voy a poner esto porque un día se lo dije aquí en los micrófonos a Randall.
que para mí el candidato más potable, y esa encuesta me dio la razón, es Biden. Hoy por hoy... ¿Vos estabas primero con Chris Christie? No, ese es el que me gustaba. Ah, bueno. Pero el más potable, Chris Christie es el republicano, estamos hablando ahora del demócrata también. Y resulta que leyendo esa encuesta el día de ayer, Biden derrotaría tanto a Trump, cualquier candidato republicano, como a la Clinton y a Sanders, que viene subiendo progresivamente. Pareciera que ese 18% de intención de voto que muestra la gente hacia Biden en un momento en que no es candidato, pudiera ser un impulso importante. 2 puntos. Aparte de que demostraría, vamos al tema tuyo, demostraría la gran posibilidad de la reelección del Partido Demócrata, porque a pesar de que tal vez a vos no te gustan los números, resulta que la gran población norteamericana está bastante satisfecha con la administración Obama por la generación de empleos y la estabilidad económica que se ha logrado. Las encuestas dicen que el 70% de los estadounidenses creen que Estados Unidos va en la dirección incorrecta. Así que la popularidad del presidente Obama está en 40%. Acuérdate que 50% de los norteamericanos, 50-55 los que van a votar. Vos dijiste que no te gustaba ninguno y no irías a votar, vos estás en el 45%, si puedes ser norteamericano, que no votan. Entonces no necesariamente que el 70% de los norteamericanos diga que no les gustan los resultados, son los mismos que van a ir a votar. 2 puntos sobre el tema de la carrera demócrata. Yo creo que Biden está teniendo buenos números precisamente porque no es candidato. Acaba de pasar por una situación personal muy triste, que fue que su hijo murió de cáncer, lo cual le ha generado muchísima empatía. Pero Biden es un candidato terrible. Las 2 veces que se ha lanzado para presidente ha sido un fiasco absoluto. La primera vez que se lanzó incluso tuvo que retirarse porque plagió un discurso entero del entonces líder laborista en el Reino Unido. La segunda vez que se lanzó hizo comentarios altamente ofensivos y hasta racistas hacia quien eventualmente sería su jefe, Barack Obama, diciendo que Obama era popular porque era un negro bien vestido y que hablaba bien, dando la idea de que el resto de los afroestadounidenses no son así. Así que el tipo, en el momento en que se lance al ring y empiece a hablar, vas a ver que los números de Biden van a caer. La pregunta es si es más fuerte o no que Hillary Clinton. Porque el tema es que todo el mundo apostaba y era como Santa Hillary Clinton y se ha demostrado que es tremendamente débil. La pregunta es cuál de los dos es menos débil, no cuál es más fuerte. Lo interesante con Hillary Clinton, y no me gusta para nada Hillary Clinton y estoy disfrutando muchísimo ver cómo se desmorona su candidatura, es que Hillary Clinton es formidable cuando tiene un rival formidable. ¿Cuándo hemos visto la mejor versión de Hillary Clinton? Cuando se dio de tú a tú con Barack Obama en la primaria. Y casi le ganan la nominación a Barack Obama. O sea, esto se fue hasta el puro final. Entonces, mucha gente especula de que más bien a Hillary Clinton le serviría tener competencia, puesto que esto saca el espíritu de luchadora. Con Jeb Bush, por ejemplo, con un candidato más serio. Está caído Jeb Bush. Jeb Bush está de ayer se cayó. Está prácticamente, yo sé que era el tuyo, pero está prácticamente... Me parece más serio, de lo que he visto, me parece que es lo más la candidata que a mí me gusta es Carly Fiorina, no sé si le han prestado atención. Sí, lo que pasa es que nadie le pone el micrófono. Fue la del show del debate de los... Del debate Happy Hour, como le pusieron, sí. Pero Carly Fiorina, una tipa muy competente, habla muy bien, ahora bien, con un gran peso, y es que la echaron como presidenta de Hewlett Packard, ¿verdad? Casi nada. Pero casi nada. Y una gran historia, de hecho, esa mujer es de referencia en los libros de textos de administración hoy por hoy. Pero si nosotros la oímos hablar y oímos sus posiciones, yo creo que es la candidata republicana más formidable allá afuera. A nivel nacional, vos fuiste miembro del partido Movimiento Libertario, ya no estás en ningún partido aquí a nivel nacional. No, renuncié al Movimiento Libertario en julio del año 2010, cuando ya era muy evidente el hecho de que el Movimiento Libertario estaba perdiendo su norte ideológico, se había dejado de ser un partido liberal y se estaba convirtiendo en un partido cada vez más conservador, en temas como el matrimonio igualitario, como la fecundación in vitro y demás. Hemos visto que el partido Movimiento Libertario ahora está a la derecha de la Unidad Social Cristiana y bueno, tal vez no tanto de Liberación Nacional, que todavía está más a la derecha, creo yo. Incluso, hoy soy liberacionista. No, yo soy... La liberación está más a la derecha, dices vos. Yo no soy de derecha, soy liberal. Los liberales no somos de derecha. En temas económicos, efectivamente, simpatizamos mucho con la derecha, pero en temas sociales... somos total y absolutamente de izquierda, si se puede decir. Super progresistas, más progresistas. Progresistas. Absolutamente más progresistas que el que más. Y hoy, a propósito del debate... Son progresistas en la economía y son
En la política son regresivos ustedes. No, pero, o sea, nuevamente, vámonos a la evidencia empírica. Si nosotros vemos cuáles son las economías que más progresan en el mundo, son las economías liberales. A mí que la izquierda no me venga a robar el mote de progresista. Dígame qué son los retros, dígame ¿no? qué, exacto, son los retros, son los que quieren regresar al pasado, son los que aspiran a regresarnos a la época de Carazo, como el presidente Luis Guillermo Solís, que en una entrevista con Álvaro Murillo en La Nación, le preguntaron cuál ha sido el último mejor gobierno de Costa Rica, y el presidente dijo, no gobierno, pero época, los años 70. Bueno, eso es lo que quiere, eso es lo que fíjate que suspiran, hoy- eso es lo que hoy- suspiran. Eso fue a los 100 días de su mandato. Hoy escribía yo en That's 70's show, definitivamente. 70 show, totalmente. Yo escribía hoy en Facebook, porque se me ocurrió, en esos lapsos que a veces uno tiene, algo que me llamaba mucho la atención. Resulta que el peor gobierno de toda la historia que yo recuerde contemporánea fue el de Rodrigo Carazo, hasta que apareció Abel Pacheco. Luego el peor gobierno fue el de Abel Pacheco, hasta que apareció Laura Chinchilla. Y resulta que ahora las acciones de Laura Chinchilla se están revalorando gracias a Luis Guillermo No, Solís. lo guarde. Yo esperaría que en el 2018, 2022, quien venga a gobernarnos revalorice las acciones del país y no las acciones del presidente anterior. Yo solamente, un poco es que quiero aprovechar a hablar tantas cosas, de verdad, con Juan Carlos. Además de que tengo añales. Además, debo decir que la última vez que hablé con Juan Carlos, ni siquiera hablé. Estábamos en un bar en Virginia, viendo el partido de Costa Rica contra Estados Unidos en la eliminatoria para hace 2 o 3 mundiales, hace rato que no converso con el hombre. Rápidamente, el estado de las democracias en América Latina, Juan Carlos, porque ese es tu énfasis, es más, ese es tu trabajo en el Instituto Cato, hasta donde yo recuerdo. ¿Cuál es en general? Ya hablamos de Estados Unidos, Canadá, pues lamentablemente la gente no lo recuerda. En general, ¿cómo estamos hacia este sector? Mal. Estamos mal. Hagamos un repaso de lo que está pasando en América Latina. Vemos en México el gobierno de Enrique Peña Nieto una desaprobación terrible, cuestionamientos muy fuertes sobre transparencia, sobre corrupción, sobre el manejo que el gobierno le ha dado al tema de la violencia, del narco, la infiltración del crimen organizado en los aparatos a nivel estatal, ¿verdad?, de gobiernos a nivel estatal y municipal. Así que México muy mal, vemos en Centroamérica una situación terrible, veamos Guatemala, donde el presidente Otto Pérez Molina se ha descubierto que manejaba una mafia, lideraba una mafia. Más respeto, por favor, Ayer más fue respeto para la impresionante mafia. la manifestación, por cierto, las fotos que he visto son impresionantes. Y ya le aprobaron el antejuicio, finalmente. En Honduras vemos también manifestaciones bastante multitudinarias contra el presidente y contra la corrupción. Salvador, 51 muertos ayer, solo ayer 51 muertos. Está El Salvador en este momento desangrándose de una manera impresionante. Y aplicándole leyes de jurisprudencia de terrorismo a las maras porque ya no saben ni cómo. Ya no saben qué hacer. O sea, Y sinceramente a mí me preguntan cómo manejar el tema de las maras. Nadie ha podido saber cómo. Y los que menos saben son los salvadoreños porque están tan desbordados por. O sea, yo invito a la gente a que estudie el caso de El Salvador, porque ahora es Guatemala por el tema político, pero es que llegas a niveles de pobreza extremos, de un 40. No es pobreza, porque Nicaragua tiene niveles de pobreza más fuertes que El Salvador y no tiene este problema. El caso de El Salvador es único en el mundo probablemente, de hecho, o sea, de verdad los estudiosos, y iba a decir que son de las cosas que más estudio y más hago desde la fundación, nadie logra entender cómo, además tan focalizado, porque además está en medio del Triángulo Norte, digamos, y además con Nicaragua a la par, y está tan aislado ese fenómeno de violencia que es una cosa inimaginable e impensable, pero yo tengo muchos amigos salvadoreños y sufro montones por ellos porque miras qué frustrante, la frustración que denotan de ver que su país está en una espiral de violencia terrible y que no hay la más mínima idea de cómo resolverla. No hay nada más, nadie tiene ni siquiera una sugerencia de cómo enfrentar eso. Y estamos hablando de los expertos del mundo, de cualquier lugar, nadie. Han intentado cualquier cosa. Sudamérica, vemos la presidenta Rousseff, cuya popularidad es inferior al nivel de inflación de Brasil. También batallando. 6-7%. Sí, tiene una popularidad del 7%, la inflación es del 8%, batallando por su vida política porque 2/3 de los brasileños quieren destituirla, quieren que el Congreso la destituya. La presidenta ayer decía yo que la inoperancia y la sinvergüenzada no tiene ideología.
No tiene ideología. Lo interesante a mí me llama la atención esto es lo que ocurre en Brasil, porque por muchos años el proyecto de Lula fue la vanguardia de la socialdemocracia latinoamericana. Y ya no lo vuelven a... Ya no lo mencionan. ¿Te Es parece más, o el no? presidente Solís... Como que dejaron de mencionarlo, ¿has visto? sí, Y el PT, como que ya el no. presidente Solís, uno de los primeros viajes que hizo fue a Brasil y fue a pedirle a Lula consejos sobre cómo luchar contra la corrupción en un país que está mucho más mal ubicado en el índice de percepción de corrupción y es más, el mismo Lula ahora está siendo investigado por tráfico de influencias, ¿verdad? Brasil me llama muchísimo la atención. Argentina estuve allá hace 2 semanas, está en un periodo electoral, muy interesante, donde el candidato oficialista Daniel Scioli, que es el gobernador de Buenos Aires, ganó la primaria, pero no logró el jaque mate mediático, el jaque mate psicológico, que era alcanzar un 45% en la votación. Y tiene dos peronistas, además, en el top de los... Ahí todos son peronistas. Todos son peronistas, mira, es interesante. El peronismo es el fenómeno... Macri no es peronista, pero ha tenido que pero ha dicho que él abraza las banderas del peronismo. Sí, porque por viabilidad el peronismo política. nadie lo entiende. Yo el otro día yo en Buenos Aires... Y los argentinos. Y llegué contentísimo porque me compré un libro que decía la mejor explicación del peronismo. Y le digo a mis amigos, mira que en el libro me compré, dicen que es la mejor explicación del peronismo. Te estafaron, me dice. Nadie sabe lo que es el peronismo y mucho menos lo puede explicar. Así que sí, efectivamente se viene una carrera presidencial ahora en octubre, en donde vamos a ver si Macri logra evitar o logra más bien llevar esto a una segunda ronda. Y la pregunta es qué pasaría en una segunda ronda. Yo hablando con encuestadores en Buenos Aires me dicen lo siguiente: si la presidenta quiere hacer esto, un referéndum sobre ella, gana Macri. Sí. Porque aún el 60%... No tiene que evitarlo. Tiene una buena popularidad ella aún. Ha subido un poquito, pero aún así el 60% de los argentinos quiere un cambio. No quiere que el kirchnerismo continúe. No, a mí me sorprende que tenga una mira, con todo lo que ha pasado. Los argentinos todos con todo lo que ha pasado. El populismo es así. Inflación del 28%, las muertes misteriosas de, por ejemplo, el fiscal Nisman, corrupción por doquier, el hecho de que la fortuna personal de la presidenta y de la familia presidencial haya aumentado en 1000% en los últimos 8 años. Esto de acuerdo a las mismas declaraciones de ellos, ¿verdad? O sea, y el vicepresidente, que es una el vicepresidente imputado como en 8 causas penales. Que es el que mueve ahí todo. Y aún así un 40% de los argentinos apoya el kirchnerismo. Rápidamente, Juan Carlos, en un minuto, el ALBA. El ALBA, bueno, vemos que... Todavía me faltan como 3 temas. El ALBA vemos que es un proyecto que ya, yo creo que ya se le acabó el aire. Venezuela en este momento está manejándose en el tanque, ya se le acabó la gasolina, ahora lo único que queda es los humos ahí, ¿verdad? ¿Cómo va a terminar la cuestión de Venezuela? Nadie sabe. Yo también estuve en Venezuela en noviembre, hablé con periodistas, con políticos y solo se sabe que muy mal. Nadie sabe cómo va a terminar eso, solo sabemos que muy mal. Yo, Juan Carlos, además aquí Luis Jiménez comenta, dice que qué miedo, voy a leer, dice, qué miedo escuchar decir a don Juan Carlos que dejó el Partido Libertario porque se volvió muy conservador. Saludos al sancarleños, porque además Juan Carlos es de San Carlos. La única... Aquí, después de oírlo y hacer análisis de los partidos, aquí tampoco va a votar Juan Carlos en las próximas elecciones, por lo que veo. No tiene candidato, no tiene partido, no hay nada que le atraiga. Si no le atrae la oferta republicana en los Estados Unidos, aquí me imagino que no encontrás nada vos. Por el momento no hay ningún candidato que me llame la atención. La única, Juan Carlos, y la crítica que yo tenía hace rato quería decirte, en general, yo creo, honestamente, y aunque la rebuscara, no encuentro una diferencia de fondo, dale, y sería estilo. Pero vos sos así, el dios de los armeros de este país, o sea, el lobby pro armas, o sea, después de Dios, la Santísima Trinidad, y estás vos en cuarto lugar. Yo sí te voy a decir, te lo voy a decir claramente, y se lo he dicho a Claudio, en tu confort, mi lectura. Pro armas, la voy a decir como es, pro armas, por legalización de droga. Entonces, en tu comodidad de Washington, que ahí caminas tranquilamente, que no tenés que andar por la región, y yo sé que venís, estoy caracterizando un poco, pero te estoy diciendo lo que pienso, literalmente, de venís aquí, calentás un montón de cabezas leyéndole la Constitución de los Estados Unidos, olvidando que algunos pensando en formar la milicia, es la milicia, el derecho constitucional en los Estados Unidos, y planteando que aquí estamos en eso. Por supuesto que eso me ha generado todos los silbidos y las críticas de si soy liberal o no. Mi tesis es, para ser liberal no hay que ser un cowboy lleno de armas, sino que los liberales podemos ser y debemos ser pacifistas. Yo creo en una sociedad responsablemente armada, porque creo que
el derecho a la vida involucra el derecho a poder la gente proteger su vida en caso de agresión, y si vos limitás la capacidad que tiene la gente de poder defenderse, sea con un arma o sea de alguna otra manera, estás limitando el derecho que tiene la gente a la vida. Ahora bien, la gente que tiene este sesgo contra las armas tiene que demostrar con datos aquí en Costa Rica que la tenencia responsable de armas es la responsable por el crimen. Y eso, te digo una cosa, Randall, lo hemos discutido, he retado miles de veces al ex viceministro de la Paz, ¿verdad? Vamos a necesitar a Max. Sáquenme los datos porque que demuestran. Así como los alberos tienen la fijación con vos tenés la fijación con Max y es mutua. Pero estamos de acuerdo, Juan, que está bien. Digamos No, es que el gobierno pasado empezó a mentir con datos, empezó a sacar estadísticas falsas sobre el tema de la posesión legal de armas en Costa Rica. Mi tema es de principio. ¿Se puede o no ser pacifista siendo liberal? Totalmente. Se puede o no pensar que uno, aunque uno tenga el derecho, puede decidir no ejercerlo. Totalmente. Okay. Pero, o sea, el planteamiento, ¿sabes por qué? Entonces se ve como que entonces para ser liberal de verdad, es como un macho man, ¿verdad? Un cowboy que es ridiculizado y lo ridiculizo, ¿verdad? Que no sos macho liberal si no estás con 44 armas, porque el modelo liberal es Arnold Schwarzenegger y todo ese montón de gente. No creo que esa es la imagen que se ha... Bueno, entonces, así como vos planteas el tema del gobierno anterior, que me da exactamente lo mismo, como y cualquier otro, pues me dan lo mismo. No, pero Randall, el tema es muy serio. Es un tema de principio de pacifismo. Es muy serio el hecho de que un gobierno trate de falsificar las estadísticas sobre crimen con tal de promover una agenda de desarme de la población. Pero eso no soy yo te estoy preguntando, Pero entonces lo que yo te digo es, yo te lo pregunto, no, los liberales somos pacifistas. Si vos quieres seguir somos pacifistas pacifistas. del gobierno anterior, está si bien. nadie se mete con nosotros, no hay ningún problema. Ahora bien, hay gente allá afuera que lamentablemente no es pacifista, hay gente allá afuera que recurre al crimen para vivir, para salir adelante, y ante esta presencia innegable del crimen en las sociedades, es que la gente tiene derecho a poder defenderse. Vos estás en la lista seguro en los 50 o los 200 que tiene Krugman sobre los austerianos. Vos sos parte de esos austerianos, seguramente no. No, yo no soy economista, así que no creo estar en ninguna lista de Krugman, pero recordemos que Krugman hace tan solo 2 años decía que Argentina era el modelo a seguir en América Latina. Cierto. Ay, la gente lo adora, Sorcho. A mí me gusta leerlo, mucho. Todos se equivocan. A mí me gusta leer la Cualquier economista keynesiano, socialdemócratas, porque las recomendaciones de los economistas demócrata de tercera vía, a mí me gusta. Las recomendaciones de los economistas keynesianos es gaste plata hoy y no se preocupe el mañana. No, preocúpese por la sociedad. Que ustedes quieren acabar con los pobres cuando ellos se mueran. Nosotros queremos acabar con la pobreza, efectivamente, sí, eso es lo que queremos. La pobreza, llevándolos a la muerte a todos. Estamos en Café y Palabras. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias fue un por placer la haber tertulia. compartido con vos, fue muy interesante, muy entretenido y sobre todo